Bueno, viajeros, ¿qué es la que hay? Pues vea, el día de hoy me encuentro por acá, en este icono de Cali. Sí, señores, la estrella de Siloé. Muchos caleños, muchas personas solamente la ven desde la calle Quinta que alumbra, pero nosotros tuvimos el privilegio de irnos para acá. A continuación les voy a mostrar un poquito del tour que voy a hacer acá en la estrella de Siloé para que rompamos estigmas sociales y ustedes se motiven a venir, porque acá hay mucha historia y mucho que aprender de sus personajes, así que acompáñenme en esta aventura. Bueno, muchachos, ¿Cali es qué? ¡Cali es Cali! ¡Lo demás es broma! Bueno, viajeros, vea, lo primero que deben hacer para esta ruta es llegar acá, a Unidad Deportiva. El pasaje cuesta 2.400. Si usted no tiene tarjeta, acá puede recargar un pasaje. Ya les voy mostrando. Aquí ya están ingresando. Para llegar a Siloé, lo primero llegan a la Unidad Deportiva y ya aquí estamos en el túnel, vamos a ir a coger el Miocable, ¿sí? Ya, viajeros, con esa tarjeta entran en la Unidad Deportiva y acá ya para ingresar al Miocable no les cobran. Solamente se debe pagar un pasaje. Bueno, viajeros, esto que ven a mi espalda es el Miocable que tenemos acá en mi ciudad Santiago de Cali. Bienvenidos a mi ciudad. Bueno, aquí ya nos fuimos. Eso. Eso. Aquí ya arrancamos, vea. Voy con Tatis, con Jeffer de Me Pica la Casa, Vale, Mai y Dani ya. Ellos me están comentando que no habían subido al Miocable, entonces la invitación es usted, caleño. Venga y conozca el Miocable, y las personas que no son caleñas también, súper bienvenidos acá a esta ruta. Para hacer la ruta turística en la estrella de Siloé, se deben bajar en la estación de Lleras Camargo. ¿Qué es esta? Pasan Tierra Blanca y llegan aquí a Lleras Camargo. Aquí se deben bajar y ya aquí cogen las escaleras. Estos miradores, vea. ¿Sabes qué tal eso, Mae? Una belleza. Mira, o sea, ciudad y ahí la montañita. Eso, una berraquera. Qué hermosura. Bueno, viajeros, como les comentaba, lo primero que deben hacer es llegar a la estación de Lleras Camargo, el Miocable. Allí se van a encontrar con mi parcero Pikachu o alguien del colectivo Cancha Grande La Estrella, que por acá les voy a dejar los datos para que los contacten. ¿Listo? Y para que nos sigan en todas las redes sociales, porque si lo ven no es como lo pintan, sino como nosotros lo vamos a comenzar a comentar de aquí en adelante. Entonces, aquí lo tengo a Alejandro. Sí, ya me presenté. A John Brandon, a Juan David, que son unos nuevos líderes que se van a empoderar del territorio como tal y pues darle las ganas y las fuerzas, la armonía y todo eso, el entusiasmo para que todo esto vaya fluyendo y se vaya muy a flote. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro, hago parte del colectivo Cancha Grande y mi acuerdo es cuidar el medio ambiente. Nuestro mío, apoyo a la educación y cultura y arte. Bueno, y lo más importante, amor por el barrio. Acá, para seguir replicando las historias y las anécdotas que se han vivido en el día a día acá en nuestro sector, y pues es seguir sacando a estos jóvenes adelante y que ellos vayan tomando conciencia de lo que es la vida. Bueno, ¿qué significa ese graffiti? Tomando este mural es como sacando la cara por las mujeres que son violentadas por los maridos, por las demás personas en las calles, que llamado como hay veces bullying o abuso contra las mujeres. Para eso es dedicado este mural hacia ellas. Perfecto. Bueno, viajeros, vea, por aquí les voy a mostrar un ejemplo de una vivienda acá en Siloé. Acompáñenme. Vamos, sigamos. Buenas, con permiso. ¿Quién pueda? Vea, aquí las casas tienen mirador. Esto es con mirador incluido. Claro. Miren. Vea, acá tienen mirador y todo propio. Vea. Bueno, viajeros, vea. Por acá estoy recorriendo la calle de la poesía en Siloé. Le llaman así porque acá hicieron un festival de poesía donde los niños escribían, pintaban, hacían varias actividades lúdicas. ¿Listo? Bueno, viajeros, observen estos mensajes de transformación que tienen estos grafitis, vean.
Por ejemplo, este dice: ganaremos porque la bala es inútil aunque una voz calle. Bueno, Juan, contame qué es esto. Bueno, esto es un bingo virtual donde con 500 pesos apuestas 3 números, Sí. los escoges tú al azar. Si sacas 3 números, ganas 25.000 pesos. Si sacas 2, liberas 1.000. Y pues si sacas uno o ninguno, pues pierdes. Bueno, May, ¿cuánto ganó? ¿Números de eso? ¿Cuánto ganó usted ahí, pues? No, 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 apenas estamos esperando. Vamos a tirar apenas. Cuando llena esta barrita y sí ya empieza a jugar. Ah, ok. Perdimos esos 500 pesos. Bueno, vea, viejero, ya que ellos perdieron, voy a jugar yo mi bingo. Aquí está la liga. Vea, ya se ríe, pero yo voy a ganar. Téngame fe. Bueno, si gano les gasto cervezas. Ni uno. ¿Ni uno? No, muchachos, la verdad es que perdimos. Bueno, vea, por acá en Siloé hay salchipapas, vea. A 3.000, entonces voy a comer. ¿Me regalan una salchipapa? Vamos a ver qué tal. Bueno, ¿cómo es su nombre? Alexandra. Alexandra nos va a poner a probar la salchipapa de Siloé, vea. Me lo trae. Por eso yo me lo llevo. Véame esto lo que me espera. Ay, ¿qué hay? ¿Qué tal eso, ve? No, exótico, algo exótico. Aquí las comidas de Siloé y de la parte alta de la estrella son exóticas. Esta es la salchipapa aquí en Siloé, vea. 3 lucas, 3.000 pesitos, pero vea. Vamos a meterle a ver qué, pues. Bueno, prueben la salchipapa, pues. Uy, vamos a ver. ¿Qué? Eso. Nosotros estamos ahí, supuestamente estamos ahí en la primera línea con mi papá. Yo hago más. Eso. ¿Qué? ¿Cómo está? Yo saco a mi papá, entonces. Recomendado. Sabrosa, ¿no? Qué rico, se ve delicioso. ¿Dónde está? ¿Qué? Eso es un lujo comer salchipapa en Siloé. Vea, Yo soy vea. fat. Yo Eso. soy fat. Nada Bueno. fit, siempre fat. Bueno. Los guías hay que alimentarlo porque vos sabés. Claro, uno se desgasta. Nos aguantaron el poder de la salchipapa. Ni la empanada, yo sabía. Eso, Tatis. Siempre Sí. fat. Siempre fat. Bueno, viajeros, vea. En este punto, ellos forman como el foforro y todo eso. Hay un billar. Ya. Entonces vamos a ir para allá. Allá lo que ve que dice Silobud. Vamos para allá. Esta es la cancha grande acá. Acá es que se hace el colectivo Cancha Grande de la Estrella. Bueno, ahí van, vea. Eso incluye transporte, Bueno, ahí va Tati, vea. Dale, Tatis. Sí, señores. Sigue, vale. Sigue, vale. Medio tobillo. No, imagínate, me llegué a grabar. Dale, dale. Me llegué a caer, lo subo. Espérame, yo me acomodo. No quiero roles. Yo sé los antideslizantes. Me da miedo Trujillo que lo subo. Bueno, ¿No? las aventuras. Ah, no, Eso. es escaladora. Ya, aquí vamos a subir. Vamos a subir con los parceritos, me lo llevé. Papi, yo voy muy pesado. Loco. Hágale, manito. ¿Qué pasó, Trujillo? ¿Qué pasó? No pasó nada. Ya, o sea, nosotros prestamos más que todo como Acompañamiento. la seguridad. Es decir, si nos toca sacar la cara, la sacamos porque ustedes vienen aquí es a conocer y vienen a que la gente lo respete y todo eso. Entonces, Quítate la máscara. ah, ya, yo no tengo máscara. Feo y todo. ¿Sabe qué? Agradecido de que están por acá. Muchas gracias. Eso, gracias. Muchachos, y esto está creciendo. ¿Sí me entiende? Está creciendo y vea, gracias a ustedes por el apoyo. Es un Lo emprendimiento de agradecemos nosotros muchísimo, man. a raíz del paro social, pero ¿sabe qué? Nosotros no buscamos la guerra, buscamos un emprendimiento para Eso. estos chicos. Oportunidades. Y darle oportunidad a estos chicos que son la manera, o sea, El futuro del barrio. Exactamente, y aquí hay mucho talento, hay jugadores de fútbol, hay raperos, y esto, vea, estos son los íconos del barrio. Vea, esto acá también es espacio de amor. Señores. Vea, Tati, contenta, Tati. Estamos pasando la brutal aquí en Siloé, tienen que venir a visitar esta zona de Cali. Eso, vea. Vale, ya hizo amigos. Mirador está una chimba para que vengan por acá. Adelante, pues. Sí, para que vengan y conozcan Barrio Siloé, más conocido como La Estrella. Eso. Extranjeros. Bienvenido a ¿Cómo nos han tratado en Cali?
Nuestra tierra. I don't speak in Spanish, but What do you eat? Aborrajados, empanadas, marraquitas, arepa. The thing in the Fish. banana. No, like a chicken, but it's in the banana leaf. Vea, por aquí está. Contanos un poquito de Siloé, David. Les voy a contar la historia de este espacio. Eso. Como nuevo barrio, como barrio ahorita, como lo que tenemos ahora, en 1907, con mineros de Marmato, que llegaron primero a un corregimiento donde se explotaba el carbón, y llegaron acá y entonces comenzaron a irse por la montaña. Aquí en esta parte no habían casi casas, solamente hacia abajo, o sea, hacia la nave había unas cuantas casas, pero los mineros comenzaron a construir sus casitas cerca de los socorros de minas de carbón, y al tiempo comenzaron a construir mejores casas. En el 48 matan a Jorge Célez de Gaitán, y eso vienen nuestros abuelos, nuestros padres, y entonces comienza a construirse más lo que tenemos hoy, con casas de bareque. Hoy no hay casas de bareque casi, todas están en material sólido. Ese más o menos es a grandes rasgos de la historia. Tenemos entre 94.000 a 100.000 habitantes y solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. ¿Y a qué se debe el nombre Siloé? Siloé, en 1915 vinieron unos sardinos como ustedes a recorrer el espacio, que era una finca, la finca del ejido de Cañabralejo. Ahí habían unos alemanes que venían huyendo en la Primera Guerra Mundial, y los dueños de la finca, los palacios, allá en lo que es Brisas de Mayo, le sugirieron, esos alemanes le sugirieron que le pusieran el nombre Siloé porque parecía mucho al acueducto de la Palestina, donde estaba el estanque de Siloé y el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda cada 15 días llegaba un ángel con sus paticas o manitos, tocaba el agua, y los ciegos, los sordos, los mudos, los que no tenían piernas, los que tenían brazos, los que eran feos se volvían bonitos, a los cojos le iban saliendo las piernas. Eso le dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Y entonces Siloé significa enviado, porque un ciego en el estanque de Siloé, en uno de los, como decir el acueducto de Puerto Mayarino aquí, o el de la Reforma, o el de San Antonio. En ese acueducto, un sábado, que para los judíos es santo, vino un ciego y vio a Jesucristo y le dijo: "Oh, Jesús, ¿usted por qué no me regala la vista? Que me dice que usted cura", y no hay ningún problema, viejo. Jesús se agachó, recogió polvito, le echó en los ojos, le frotó y le dijo: "Vete al estanque de Siloé, lávate", y él se fue y salió corriendo porque vio. Y Jesucristo se metió en problemas porque él hacía esos milagros y los judíos se emberracaban, que fueron los mismos hermanos de él que lo mandaron a matar. Esa es la historia del nombre de Siloé, que en hebreo significa enviado, o en inglés sender. Vamos a ver. Eso, gracias. Este es uno de los abuelos de acá de Siloé, don David Gómez, el más famoso, el Museo de Siloé. El director del Ahí lo Museo invitamos Popular para que de Siloé, conozca. allá abajo, hay que conocerlo. Claro. Muy chévere. Bueno, viajeros, vea, aquí estoy con Servio. Servio es retirado del M19. Contanos un poquito, Servio, ¿cómo se vio eso acá? Pues esos fueron momentos bien interesantes. En los años 80, en pleno furor de la lucha armada por parte pues, de todos los guerrilleros que tuvimos 15 grupos guerrilleros en Colombia. Aquí hicieron presencia varios, las FARC, los helenos inclusive, y obviamente el M19, que hacia los años 82-83 empieza a desarrollar un proyecto que fue un proyecto miliciano. Las milicias que se denominaron milicias bolivarianas, y fue las lomas de Cali, tanto en Terrón como acá en Siloé y la parte de Agua Blanca, donde tuvo el mayor asiento, el mayor fortalecimiento de eso que se llamó el proyecto miliciano, que dirigía el comandante Franjo Parra Guzmán, uno de los fundadores del M19. Acá estuvimos en esa época como milicianos. Yo periodista, siempre he sido periodista, siempre estuve allí y acompañé el proceso total, acá esta parte, hasta que el 30 de noviembre de 1985 las autoridades de Colombia desplazaron el mayor operativo militar de la historia urbana en Colombia, se dio aquí en Siloé. 30 de noviembre, lo que ellos llamaron Navidad Limpia, Navidad Linda, no sé qué, que pretendían acabar con una guerrilla del M19 inmensa. Y creen que es que acá habían 500.000 hombres, no sé cuántos. No, acá había un mando, una unidad miliciana alrededor de él, pequeña, y el proyecto miliciano nunca lo entendieron, porque es que el proyecto miliciano no era hombres en armas, sino comunidad, gente de la comunidad que entró a formar parte del proyecto miliciano para defenderse. Aquí sufría esta comunidad siempre el estigma, ¿no? Que aquí todo el que de acá era bandido, todo el de acá era delincuente, todo el de acá eran putas, todo el de acá era lo malo, lo que no servía, mejor dicho, en Cali.
Entonces, con ese INRI, que además era cierto que había un nivel de delincuencia muy alto, los bandidos sí vivían acá también había de todo, pero no todos eran malos. Entonces el proyecto miliciano empezó a empoderar gente y la gente a defenderse. Entonces ese atropello del policía, ese atropello de la autoridad, acá no se volvió a ver. Hubo momentos en que pasaron años sin que entrara un policía. Y creo que todavía le cuesta mucho a la policía llegar hasta acá, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó? La gente se empezó a apropiar. Y cuando lo perdimos esa operación, esa Navidad linda, Navidad limpia, no sé qué, pretendían que aquí habían 300, 500 mil guerrilleros, o no había, era la comunidad. Y la comunidad terminó enfrentándose a la fuerza pública, soldados y policías enfrentándose entre ellos, porque es que no encontraban a ese guerrillero que esperaban verlo de frente. Terminaron fue ellos dándose plomo. Y la comunidad en el momento que pudo y pudo resolver se defendió y también disparó, accionó, es decir, pero que tampoco, ¿no? Pero eso era una forma que nosotros decíamos dentro del proyecto miliciano, ser gobierno. Y el ser gobierno era apropiarse. Sí. Aquí estaban los consejos, por ejemplo, que se hacían comunitarios, donde se reunía la comunidad, analizaban los problemas, al bandido se le llamaba, venga hermano, no la cague más aquí. Usted queda, ¿no? Digámoslo así. Sentenciado ya. Sentenciado a que si usted la sigue cagando va a tener problemas. Como usted la cagó, ya hizo esto, hizo lo otro, entonces venga, vamos a construir de aquí para arriba, había que hacer lomitas, había que hacer mingas para actividades comunitarias, ayudarle a la casa del vecino que le estaba cayendo, había que hacer cosas, muchas cosas. Entonces se les asignaban esas tareas y el hermano entendía que actuar de mala fe acá entre la propia comunidad no era. O sea, como decían las abuelas, se compone o se traseaba. Entonces terminaron yéndose unos y otros se regeneraron. Y esa fue un poco la presencia, la historia, lo que sirvió eso, ¿no? En ese momento histórico. Aquí algunos compañeros de acá de Siloé pues también decidieron tomar las armas. Se fueron, por ejemplo, y en la historia del el comandante fundador del Quintín Lame era de Siloé, Bernardo. Aquí Karina, sobreviviente de Karina, Jairo Ruda de acá. Lucio Cifuentes, inclusive que es de acá. Aquí habían otros hombres que vivieron en la Loma y que prestaron su concurso, no solamente para el M, también para las FARC, para otros grupos. Entonces hubo gente berraca que luchó, que defendió su espacio y obviamente pues eso es parte de una historia que nosotros vivimos y que compartimos sin ningún temor. Vea, los muchachos no se pueden quejar porque vea, hasta cervecita y todo, vea. ¿Estás consciente? No, pues. Eso. Con 4. Con 4. Mira ahí el paso, pues, Tati. Haz lo tuyo. ¡Ay, no! Vea, aquí en este momento vamos a ir a la estrella. El maestro Jairo Varela, cuando sacó la canción Cali Pachanguero, hay un pedazo de la canción, una estrofa que dice: qué noches tan bonitas, si lo ves sus callecitas. Y vea, es por esto. Esta fue la inspiración del maestro Jairo Varela para esa canción, vea. ¿Cómo se siente, manín? Orgulloso, se me hace uno en la garganta porque... ¿Por qué? Aquí se está replicando la historia de que... Muéstrame allá de por qué está orgulloso. De que esos niños van a contar la historia de que no era como lo pintan, sino como de ahí en adelante lo van a comenzar a pintar. Esa es, pa. Con toda. Por acá ya llegamos a este icono, la estrella de Siloé. La vez pasada que yo vine hace por ahí un año, estas escaleras que están viendo, esta infraestructura no existía. Acá se subía por medio de una escalera de palo, así como están viendo aquí a continuación, ¿sí? Esta fue una imagen que grabé en su momento y vea, los pelados de acá, los colectivos de pura autogestión, lograron esto, esta infraestructura, vea. Ellos mismos gestionaron vacas y todo, recursos y vea, de pura autogestión, ya hoy en día tienen esa infraestructura. Qué bacano esto, vea. Vea, después de tanto tiempo volvimos a subir y ya en escaleras, papi. Esto es progreso, vea. Pille esto, vea. Vea, aquí estamos esperando que prenda la estrella. Todos con los celulares activados. Ya prendió este poste, eso es una señal. Bueno, gente, vea, y por acá ya prendió la estrella, vea. Vean esto, ya les voy a mostrar. Miren esto, vea.
Y estamos estrenando bombillos porque en Cali los acabo de poner, vea. Vean esta. No importa la lluvia, vea, ¿ya aprendió o qué? Epa, papi, ¿sabe qué? Aquí, de una vez, se los digo, comunidad caleña y sus alrededores, los invitamos a que hagan parte de esa historia que la tenemos que replicar y más con estos niños y estos jóvenes que saben que están aportando al cambio, de que todo sí se puede y ellos son los que van a contar la historia. Bueno, viajeros, vea, y aquí no importó la lluvia, papá. Acá estamos en la estrella de Siloé, señores. Parche imperdible acá en Cali. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos en otra aventura. Vea.